Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy el profe Tony y hoy vengo a enseñarte tus primeros pasos en Python. Como podrán ver, Python es un lenguaje de programación de alta, de alto nivel en el cual podemos crear diferentes software a nivel de ingeniería de datos y de ingeniería en química en general. En mi caso, este mini curso de Python lo voy a enfocar a ingeniería química porque es mi profesión, lo que yo hago. Una de las plataformas mm, amenas para los que empiezan a programar, estudiar programación en Python, es Google Colab. ¿Por qué? Google Colab nos brinda una memoria RAM interna de 12.7 gigabytes y un disco de almacenamiento en la nube de 107.7 gigabytes, los cuales lo podemos obtener de manera gratuita solamente con una cuenta de Google. Algunos proyectos se van almacenando en la nube, en tu Drive, este, personalizado. Aquí están, por ejemplo, algunos. Ok, pero ¿por qué Python? Bueno, pues Python, como les había comentado, es un software de alto nivel que se emplea en data science, en análisis de datos, se emplea en Machine Learning, en Deep Learning, y está impactando muy fuerte en lo que es inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial abarca lo que es Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales. Eh, Como yo les digo a todos los estudiantes, eh, todos son datos, ¿no? Lo que, pues, usualmente Python se usa mucho en lo que son la parte económica, en bancos. Sin embargo, en la ingeniería también manejamos datos. Por ejemplo, datos de un cambiador de calor, datos de una columna de destilación, datos de un reactor, también los manejamos y podemos hacer un análisis estadístico. Ok, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, como ya había yo mencionado. Es decir, que su sintaxis que suelen usar es fácil de leer para un ser humano. O sea, el lenguaje de programación que se ocupa en Python debe ser legible aquí en México y en otro país, que los programadores sepamos leer Python, ¿sale? A comparación de otros lenguajes como Java, C++ y C Handstack. Claro que estos también son muy buenos y se están ocupando mucho, ¿ok? La filosofía de Python es proporcionar una sintaxis muy limpia y que beneficie con código legible. Python es una herramienta tecnológica en los últimos años que se ha hecho muy popular gracias a su versatilidad y a diversas razones como la cantidad de paqueterías que contiene, las cuales vamos a ir viendo. Algunas son NumPy, SymPy, SciPy, Pyomo, que es una librería que se ocupa mucho para ingeniería química, Matplotlib, excelente librería para graficar, entre otras. La rapidez con la que se crean los programas, efectivamente, al tener un código limpio, beneficia de la rapidez en cómo se crea un programa. Es multiplataforma, lo podemos ocupar en Mac, Windows, Linux y Android. Y bueno, es un software de código, ¿no? Eso pues creo que ya se va a ir viendo, ¿no? Como todos en todas las clases de programación que tenemos, desde algunos que empiezan desde la prepa, pues el primer comando que nos enseñan es este, ¿no? Print. Si nosotros le damos aquí, correr, automáticamente nuestro primer programita. Hola, soy Python, bienvenido. ¿Ok? El comando print sirve para imprimir, lo vamos a ocupar mucho para imprimir resultados, como tablas, este, algunas, pues algunos resultados que nos van a ir dando, ¿no? Como primer ejercicio, bueno, para empezar a entrar un poco en materia, vamos a eliminar este que está acá. ¿Sí? Tenemos este, que es el ejercicio 1. Desarrolla el algoritmo empleando un pseudocódigo. Nosotros vamos a hacer el pseudocódigo y un diagrama de flujo del siguiente problema antes de ser resuelto en Python. Nosotros nos vamos a hacer el pseudocódigo y posteriormente en otro video haremos el diagrama de flujo. Bueno, los túneles de viento juegan un papel muy importante en la comprensión
del comportamiento de las aeronaves de alto rendimiento. Con la finalidad de interpretar los datos del túnel del viento, los ingenieros requieren entender cómo se comportan los gases. La ecuación básica que describe las propiedades de los gases es la ley del gas ideal, una relación que se estudia con detalle en las clases de química de primer año. La ley establece que la presión y el volumen va a ser igual a N, que es el número de moles, por la constante de los gases ideales, por la temperatura. ¿Ok? Esta ley, bueno, pues ya hemos visto desde secundaria, desde prepa, es muy conocida la ley. Además, se sabe que el número de moles, de kilomoles, perdón, de gas es igual a la masa del gas dividida entre la masa molar, ¿ok? También conocida como peso molecular, o N, que es el número de moles, es igual a masa sobre peso molecular. Suponga que usted sabe el volumen de aire en el túnel del viento, es de 1000 metros cúbicos. Antes de que el túnel del viento se encienda, la temperatura del aire es de 300 Kelvin, la presión es de 100 kilopascales, la masa molar promedio del aire es aproximadamente de 29 kilogramos sobre kilomol, y bueno, nos pide encontrar la masa del aire en el túnel del viento. Primero vamos a agregar nuestra línea de código, ¿ok? Aquí lo primero que voy a hacer es programar un pseudocódigo. Bueno, escribir un pseudocódigo más bien. Un pseudocódigo. ¿Qué recomiendo cuando nosotros escribimos un pseudocódigo? Que pongan el objetivo del problema, el cual es calcular la masa del aire en el túnel del viento con un programa donde se ingresen valores desde teclado. ¿Qué me refiero? Que vamos a usar los comandos input para ingresar los valores. Entonces vamos a empezar con el pseudocódigo. ¿Qué queremos primero? Leer los valores, las variables, como por ejemplo la presión, la temperatura, el número de moles y el volumen. Entonces esto lo vamos a definir como variables. Entonces leer desde teclado la temperatura. ¿Qué otra variable? Leer desde teclado la presión. Vamos a agregar la siguiente. Leer desde teclado el peso molecular. Y leer desde el teclado y el volumen. Ya que tenemos eso, vamos a definir las constantes. Las constantes, bueno, pues igual, esas no se ingresan desde el teclado, simplemente ya están cargadas dentro de nuestro código. Definir constantes. Definir constantes. Y, por último, las operaciones matemáticas. Y imprimir resultados. O mostrar en pantalla, más bien. Mostrar en pantalla resultados. Ya que tenemos esto predefinido, ahora sí vamos a definir con los comandos input, vamos a ir definiendo nuestras variables. Entonces nos pide la temperatura. Temperatura va a ser igual input ingrese la temperatura de operación. Esto en Kelvin. Para que las temperaturas, la presión, el peso molecular pueden ser datos en punto flotante.
Eso significa que deben llevar punto decimal. Para que nosotros podamos ingresar datos en punto flotante, tenemos que decirle al programa que el dato es un punto flotante con el comando float. Eso se anexa al inicio del input. Aquí lo mismo, nada más le vamos a cambiar, que vamos a ingresar la presión. La presión de operación en kilopascales, el peso molecular, PM, en kilogramo, mol, el volumen, el metro cúbico, metro cúbico. Definimos la constante R, la cual es 3. Permítanme, perdón, 8.31. ¿Sí? Y aquí definimos las operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas, lo primero que vamos a hacer, bueno, es calcular el número de moles. ¿Cómo? Vamos a despejar la fórmula. Va a ser el número de moles es igual a PV sobre RT. Y acá abajo, número de moles va a ser igual a PV, presión. Acuérdense de poner los paréntesis para que respete el orden de operaciones, que sería PV sobre R por T. Y aquí vamos a calcular nuestra masa. La masa va a ser igual, despejamos el peso molecular, lo pasamos del otro lado, sería N por peso molecular. Ya que tenemos nuestro despeje y nuestro código, ahora sí vamos a imprimir en pantalla. La masa del gas, del aire, más mejor dicho, es M. Para redondear los números, porque a veces sale un número alto, usamos el comando round M,2. Queremos que nos dé 2 puntos decimales. Aquí vamos a poner es en kilogramos. Ahora sí, revisamos nuestro código y lo corremos. Vamos a probarlo. Nos pide la temperatura, que es de 300. Ingrese la presión de operación, que es de 100, perdón. El peso molecular de 29. Y el volumen, que sí es de 1000. Que automáticamente nos dé resultados. Aquí está nuestro resultado. Este programa también lo podemos correr en el intérprete instalado en la computadora, que es Spider. Hay muchos intérpretes, yo prefiero Spider porque ya viene precargado Python. Podemos usar también Visual Code Studio. Yo ahí programo en Julia, en Visual Code Studio. Podemos usar PyCharm. El detalle de PyCharm es de que es de paga. Entonces nosotros podemos usar el Spider sin ningún problema. Mientras carga Spider, vamos a copiar el código. Copiar selección. Ya cargo Spider.
verán Spider es como MATLAB, es un compilado, es un intérprete más bien. Pegamos, aquí está nuestro command Windows, nuestra ventana de comandos, y aquí pegamos los scripts que se llamarían en MATLAB, y de este lado nos aparecen las gráficas. Ahorita no vamos a gráficas. Si nosotros le damos correr, voilà, el código está funcionando. 300, la presión de operación era 100, peso molecular de 29 y el volumen de 1000. Y este resultado. Síganme para más videos. Vamos a ir anexando algunos videos de ingeniería química, diseño de experimentos, control de procesos, resueltos en diferentes programas, pero vamos a darle prioridad a lo que es Python, eh, con la finalidad de que empiecen a programar. Chao, chao.